del todo acostumbrado, así que de a poquito vamos a tratar de salir lo mejor que se pueda. Está bien, gracias. Bien, los temas que vamos a tratar son conceptos básicos, cosas elementales como para saber qué es lo que estamos viendo. Vamos a hablar algunas cosas elementales de ecografía abdominal y vamos a enfocarnos un poco en el FAST, que es la ecografía focalizada en la parte traumatológica, que es la que más interesa, sobre todo para la utilización frente a un paciente crítico. Bueno, la ecografía, como ustedes saben, es una técnica diagnóstica que emplea ultrasonido para definir los órganos del cuerpo. Cada tejido tiene una determinada propiedad acústica, en virtud de la cual la ecografía genera imágenes que representan al órgano. Y generalmente, donde hay la unión de dos tejidos de distinta impedancia, es donde se produce el rebote del sonido, que es lo que nos va a dar la imagen. El oído humano tiene la capacidad de escuchar sonidos con una frecuencia máxima de 20.000 hercios, mientras que los ultrasonidos con los que se trabajan en la ecografía son 10 veces más, trabajan entre 2 y 10 millones de hercios, o sea, megahercios. Eso para tener noción de qué diferente es el sonido del ultrasonido. Acá tenemos un comparativo de más o menos la frecuencia en la que funcionamos los distintos elementos de la naturaleza y nosotros. Fíjense, acá está el hombre y el delfín y el famoso murciélago está 10 veces más. Bueno, ¿cómo funciona el tema de la ecografía? Todo comienza con la utilización de lo que se llama un cristal piezoeléctrico. Un cristal piezoeléctrico es aquel que cuando nosotros lo deformamos genera una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial, o sea, si utilizamos el método inverso, es decir, pasamos una diferencia de potencial por el cristal, o sea, una carga eléctrica por el cristal, eso hace que el cristal se mueva y genere una onda mecánica que es el sonido. Los transductores tienen la propiedad de emitir y escuchar. Es decir, que pasa una corriente eléctrica, mueve el cristal genera una onda, la onda se envía hacia el organismo, donde hay una diferencia de densidad entre los tejidos, se produce el rebote, vuelve al cristal, lo deforma, genera una corriente eléctrica que lo manda a la computadora. Como estos transductores, los transductores funcionan emitiendo y escuchando en fracciones mínimas de tiempo. Es decir, escuchan, emiten, escuchan, emiten, escuchan. Como la frecuencia de emisión es constante, se utiliza generalmente a 1520 metros por segundo, sabiendo la velocidad constante en relación al tiempo en que demora en volver el eco, la computadora sabe a qué profundidad se encuentra. O sea, cuanto más rápido llegue el eco, más cerca del transductor va a estar. O sea, más cerca va a ser. Y cuando más lejos, a ver, les voy a mostrar acá. Cuanto más rápido llega de aquí al transductor, más cerca va a estar de la imagen. Esta imagen convexa de la imagen corresponde a esta parte. O sea que la imagen estaría así. Los puntos que están más alejados, que demoran más tiempo en llegar, son los que van a estar más profundos en la imagen. Estos cristales, que son cientos de cristales que hay en cada transductor y emiten con fracciones de segundo, en un segundo tienen cientos de puntos luminosos que se van ubicando en la pantalla y es lo que conforma la imagen. Bueno, esto es un poco lo que estaba explicando, que son emitidos por el transductor. A ver si saco la pantalla de ustedes, que ahí está. Bueno, esto es un poco lo que les estuve explicando. Se transmiten muy bien a través de los líquidos, o la sangre, como ascitis, bile, orina, líquido pleural y pericárdico, y apenas son reflejados. Por eso es que las imágenes se llaman como econegativa,
o anecoicas, es decir, donde hay un líquido, el sonido se transmite por completo y no hay una devolución de eco. En cambio, los huesos y el aire reflejan con gran intensidad el ultrasonido, por eso que se llaman hiperecogénicos. En base a eso, acá tenemos una graduación de lo que más refleja, que es el hueso y el aire, y lo que menos refleja, que es lo econegativo, o sea, el líquido. Si voy muy rápido me dicen, por favor. En las imágenes también aparecen artefactos, que forman parte de la imagen sin corresponder a la anatomía real. Su conocimiento es importante para evitar errores de interpretación, aunque también nos pueden ayudar a identificar ciertas estructuras. Entre los artefactos más relevantes tenemos la sombra acústica. Acá tenemos los planos superficiales. Este es un corte paramediano derecho, vertical. Esto es el hígado. Acá se está dibujando la vesícula. Lo negro es líquido, que es bili, fíjense que no genera eco, por eso se da una imagen que se llama eco-negativa. Y acá se ve un lito, un cálculo grande, que fíjense que el sonido rebota, no pasa, y es lo que da aquí lo que se llama el fenómeno de sombra acústica. En los litos, en las calcificaciones, en la fibrosis, donde se produce un rebote del sonido y el sonido no penetra en profundidad, se da este fenómeno de la sombra acústica. Otro artefacto es el reforzamiento posterior. Acá tenemos también el hígado, la vesícula, esto es bilis, y fíjense que por detrás o por debajo del líquido se observa un reforzamiento de la potencia del sonido. Esto es porque al pasar por un líquido acelera su velocidad, entonces da lo que se llama el reforzamiento distal. Esto sirve para diferenciar en ciertos casos si una estructura es líquida, es sólida, o semilíquida o semisólida. Acá está la explicación de una imagen econegativa o anecoica, donde el sonido pasa sin inconveniente, y acá se da el reforzamiento posterior. Y acá tenemos la imagen de la sombra acústica. Esta es una imagen muy densa, donde el sonido pega, rebota, no pasa en profundidad, y por eso da este efecto de sombra acústica posterior. Y otro efecto es en cola de cometa, que esto se da en pequeñas calcificaciones, se ven en pequeños litos, que en ciertos casos, en vez de atenuar la sombra, dan esa imagen en cola de cometa. Otro artefacto que aparece es la imagen en espejo. Este es un corte transverso, en hipocondrio derecho, esto es hígado, esta es la vesícula, una vesícula de contornos irregulares. El líquido no es anecoico, ve que tiene una serie de ecos, porque es una bilis espesa, y acá se ve un lito. Y acá se repica la imagen, si bien no es exactamente igual, pero esto es lo que se llama imagen en espejo. Esto es como cuando nosotros introducimos a veces una caña en el agua y vemos como que se quiebra y se refleja hacia otro lado. Acá tenemos lo mismo, una imagen quística en el borde inferior del hígado, que se refleja en este punto. Esos artefactos hay que tenerlos en cuenta para no involucrar esa imagen en espejo dentro de lo que estamos diagnosticando. Es decir, tener presente que estas imágenes pueden aparecer y no hay que tomarlas dentro del contexto del diagnóstico. Muy seguramente los comandos del ecógrafo tenemos la ganancia, que modifica la ganancia global, es como el brillo de las pantallas de televisión. La profundidad, que modifica a dónde queremos que se concentre el ultrasonido, si es en la parte superficial, media o profunda. La pausa o freeze, congelar la imagen, que eso sirve para tomar mediciones y para hacer registros en pantalla, que el registro puede ser en papel térmico, como es la impresora, puede ser en disquete, puede ser en una grabación, etcétera, etcétera. Los distintos transductores que se pueden utilizar. Tenemos el sectorial, el convex y el lineal. El sectorial se llama sectorial porque tiene, perdón, el convex. Se llama convex porque la parte
que vamos a colocar sobre la piel, ve que tiene una forma convexa. Estas tienen unas cientos de cristales que emiten y dan esa imagen en forma como de trapecio. El lineal es recta, el cabezal, están alineados en forma paralela a los cristales y dan un haz más centralizado. Eso se utiliza sobre todo para pequeñas partes, como puede ser tiroides, mama, testículo, en pediatría, etcétera, etcétera. Y el sectorial que puede ser electrónico o mecánico, consta generalmente un número muy reducido de cristales, que el cristal se mueve, va siendo barrido como si fuese un radar, y es la ventaja que tiene esto, que entra por un punto muy pequeño, muy estrecho, por una ventana muy estrecha, y se utiliza sobre todo en cardiología o cuando queremos hacer cortes intercostales, donde por un pequeño orificio podemos hacer que la imagen se penetre y después se amplíe como si fuese un ángulo. Acá tenemos un esquema de los planos ecográficos. Tengamos la idea de que el transductor está haciendo cortes. Nos ubicamos siempre a la derecha del paciente. Vamos a tener la cabeza del paciente delante nuestro, los pies del paciente atrás, a nuestra derecha a nuestra derecha va a estar el paciente. Entonces eso se va a representar en la parte, estando nosotros de frente, en la parte derecha de la pantalla, la parte izquierda del corte. Y a nuestra derecha está la parte derecha. Y cada este corte, ustedes imagínenselo como que estuviésemos cortando una rebanada. Eso es lo que vamos a ver. Tenemos los cortes transversales, los sagitales, y los paramedianos o coronales. Este es un corte transverso a nivel del epigastrio. Acá la imagen, si lo penetrásemos al organismo, va a venir hacia aquí, perdón. Y un corte, bueno, acá, disculpen que me pasé de... Aquí. Un corte transverso. ¿Qué veríamos en el corte transverso? Esta es la parte anterior, la que está acá, superficial. La parte posterior, que vamos a estar tomando acá abajo, la parte de columna, que es esto columna. Esta es la derecha. Fíjense que nosotros, si nos imaginamos acá el paciente, están en profundidad, o hacia adelante está la cabeza del paciente, hacia atrás tenemos los pies, a la izquierda, y a la derecha, la parte derecha de lo que estamos cortando. Por eso acá tenemos parte del lóbulo izquierdo del hígado, la vesícula, tronco celíaco, acá tenemos aorta, acá tenemos vena cava, y acá se ve parte de la estructura del páncreas. Acá está la línea de corte, que es este corte que estamos haciendo aquí, y esta es la representación ecográfica. Si hacemos un corte sagital, o sea, lo estamos cortando al paciente por la mitad, acá tenemos planos superficiales, piel, músculo, etc. Lóbulo hepático izquierdo, recuerden, la cabeza está hacia allá, los pies están hacia acá, esto es anterior, acá arriba, y esto es posterior, acá abajo. Acá se ve la vena cava, se ve parte de la vena porta y parte de la cabeza del páncreas. ¿Voy muy rápido o hasta ahí vamos bien? Listo. Estos son los cortes coronales, que nos va a servir sobre todo en el FAST, cuando queremos ir a ver qué hay en el seno costo diafragmático o en el espacio patronal o Morrison. Y acá tenemos cerca, vamos a estar acá, la cabeza del paciente para allá, los pies para allá. Acá tenemos una imagen del hígado, este es el riñón. Acá, en este momento es virtual, pero acá estaría el bolsillo de Morrison, que vamos a ir a buscar líquido en caso de que haya algún traumatismo o alguna eliminación de líquido por alguna causa. Vamos a entrar al FAS. El FAS es la ecografía abdominal dedicada al trauma. Acá podemos ver fundamentalmente el traumatismo abdominal, se pueden ver otras causas, pero vamos a enfocarnos más
y en forma así más somera o más importante a lo que nos interesa desde el punto de vista de la urgencia que pueden tener ustedes en una guardia, fundamentalmente. Aquí tenemos los 4 cortes importantes en esta evaluación, que es el corte epigástrico, en la fosa de hipocondrio derecho, de hipocondrio izquierdo y en la pelvis. O sea, a tener en cuenta esos 4 espacios que es donde vamos a ir a buscar. Acá está en la fosa, este es un corte transverso, un corte tomográfico. Tenemos acá bolsa de Morrison, el espacio pleno-renal, los riñones, el hígado. Acá está el vaso. Acá están los grandes vasos. Bueno, eso vamos a ir viéndolo ahora. Esta imagen está al revés de lo que le estaba explicando. Pues yo le decía que los pies estaban hacia mi derecha y la cabeza hacia la izquierda. Bueno, este esquema está al revés. Pues fíjense que acá está el útero, acá está el intestino grueso, y acá está el fondo de saco de Douglas, acá está la vejiga. En ecografía, los cortes lo hacemos al revés, porque acá es como si estuviésemos sentados a la izquierda del paciente, pero nosotros nos vamos a sentar siempre a la derecha del paciente. Bueno, en el FAS tenemos que hacer una exploración sistematizada de las 4 ventanas. En epigastrio, cuadrante superior, cuadrante inferior y en la pelvis. En el epigastrio vamos a evaluar el lóbulo izquierdo hepático, la parte alta de los grandes vasos, y orientando el transductor hacia craneal, o sea, sin levantar el transductor, sino inclinándolo hacia arriba, vamos a visualizar el corazón y el espacio pericárdico, de gran importancia para ver si hay líquido en un traumatismo torácico o tóraco-abdominal. Este es un corte entonces de epigastrio, vemos planos superficiales, hígado, acá tenemos vena cava, aorta, vena esplénica, acá se ve parte del páncreas, acá columna vertebral. ¿Hasta ahí vamos? Si inclinamos hacia craneal, ya podemos ver acá, por ejemplo, las 4 cámaras cardíacas, y en este caso, aquí se ve líquido pericárdico, ¿no? Pues esto puede ser sangre, puede ser líquido, importante para determinar que haya líquido que pueda provocar un taponamiento cardíaco. Acá se ve con mucha más nitidez, se ven las 2 aurículas, los 2 ventrículos, las válvulas, y acá el líquido pericárdico, ¿no? El pericardio ocupado por líquido. En el cuadrante superior derecho vamos a ver hígado, riñón derecho y el espacio hepatorrenal, o sea, el fondo de saco de Morrison. Y además podemos, en caso de que haya líquido, podemos evaluar el receso costofrénico en búsqueda de un derrame pleural. De paso, les adelanto que el poder ver el derrame pleural nos sirve para marcar hasta dónde llega el líquido, estando el paciente sentado, cuando hay que hacer una punción. Entonces podemos, mediante ecografía, marcar entre qué espacios intercostales hay líquido y marcarle al operador donde puede hacer la punción. Acá tenemos el corte que hicimos en el hipocondrio derecho, se ve el hígado, esta imagen ya la hemos visto, se ve el riñón derecho y acá la fosa de Morrison. Acá se ve el diafragma y acá no se ve líquido, porque en este caso no hay ningún derrame que lo esté determinando. Lo mismo, hígado, recuerden que esto es anterior, esto es posterior, los pies, la cabeza del paciente para este lado, los pies para este otro. Acá se ve parte del pulmón, se ve el riñón, el hígado, el músculo psoas y acá no hay líquido. Acá sí ya estamos viendo el líquido. ¿Ven cómo se ve bien la imagen econegativa? O sea, acá vemos el hígado, acá vemos el líquido, y acá se ve el riñón. Incluso se ve un poco de hígado, acá hay bastante líquido, porque se ve un poco de líquido por delante del riñón, y acá en la parte alta, ¿no? Perdón, por arriba del hígado, y acá en la parte alta de diafragma. Acá ni hablar, fíjense, acá esto es mucho líquido, un derrame pleural muy importante. Este es el hígado.
Fíjense que hay menos líquido en el abdomen que en el tórax, en esta imagen, ¿no? Pero es para que tengamos en cuenta esta imagen que es el diafragma, esto que es líquido, y esto que es el hígado. En el cuadrante superior izquierdo vamos a ver el vaso, el riñón izquierdo, la gotera parietalcólica izquierda y el sen y el receso costofrénico izquierdo. Acá tenemos el vaso. De paso, este vaso tiene acá una lesión, así que debe haber habido seguramente una rotura. Hay un poco de líquido aquí. Este es el riñón, y acá se ve el diafragma. Y acá, este triangulito se alcanza a ver parte de la glándula suprarrenal izquierda. Acá tenemos un gran derrame pleural, acá se ve el vaso, y acá parte del riñón. Recuerden que esto es anterior, esto es posterior. Para este lado está la cabeza del paciente, para este lado están los pies. Ven que estamos sentados a la izquierda, a la derecha del paciente, y estamos haciendo cortes paramedianos, en este caso izquierdo. Acá se ve el diafragma, se ve sangre o líquido. Acá dice sangre, pero puede ser cualquier líquido que nos da en esta imagen econegativa. Se ve el vaso y acá se ve el riñón. Otra imagen, el vaso con esa imagen, ese puntillado fino homogéneo. Acá un gran derrame pleural, fíjese que va bien hasta el seno costodiafragmático, bien ocupado por líquido. Y nos queda el cuarto cuadrante, que es donde tenemos que ir a buscar líquido, que es en la pelvis, que es en el espacio retrovesical en los hombres y en el fondo de saco de Douglas en la mujer. Muy importante el Douglas cuando vamos a buscar líquido en caso de embarazos ectópicos complicados, en caso de roturas foliculares o de roturas de quistes. Y bueno, en todos los casos el líquido tiene la característica de ser econegativo. Esta es la vejiga, un corte transverso. Acá la imagen está, ven que en este caso la cabeza está para allá, los pies para acá, pero el operador está allá a la derecha del paciente, ¿no? Y está haciendo acá un corte transverso sobre la sínfisis pubiana, o sea, apretando sobre la vejiga. A través de la vejiga llegamos a ver el espacio retrovesical. Si no tuviésemos vejiga, el aire que hay en los intestinos hace que no penetre el sonido y no obtenemos imagen. Lo mismo ocurre con el pulmón. ¿Por qué no podemos ver pulmón? Porque el aire no permite que pase el ultrasonido, se refleja y no nos da ninguna imagen en profundidad. Acá tenemos un corte transverso. Esto es anterior, posterior, borde derecho, borde izquierdo de la vejiga. Este es un corte sagital o mediano. Los pies para acá, la cabeza para acá, los pies para allá, anterior y posterior. Acá se ve la vejiga, por detrás no se ve ninguna colección. Acá tenemos líquido libre en Morrison. Esta es ven que se ve como una lengüeta econegativa. Acá se ve el hígado, acá se ve el riñón. Muchas veces el líquido hay que ponerlo de manifiesto. Es decir, al paciente lo hacemos girar hacia un lado, hacia otro, lo hacemos poner de pie. Es decir, tratamos de que el líquido se movilice y por fuerza de gravedad ir a buscarlo a un lado donde lo podamos graficar. Por ejemplo, cuando hay escasa cantidad de líquido, una de las maniobras es poner el paciente de pie y esperar un ratito y ver si el líquido se dirige hacia el espacio retrovesical o fondo de saco de Douglas. También si queremos ver acá en el Morrison, si hay líquido, a veces nos ayuda a poner el paciente en decúbito lateral derecho un momento, ponerlo otra vez boca para arriba e ir a buscar si aparece el líquido en ese lugar. Es decir, que por ahí no tenemos que hacerlo tan estático al estudio, sino que tenemos que tratar de mover al paciente para lograr de encontrar lo que en mente estamos buscando. Acá se ve otra vez hígado, líquido, acá se ve el riñón. ¿Qué corte sería? Un corte paramediano derecho, vertical. Para aquí la cabeza del paciente, para aquí los pies, esto es anterior, esto es posterior.
¿Voy muy rápido? Bien. Bueno, esto ya es una CITI muy importante. Fíjense que se ven las asas intestinales nadando en el líquido. No siempre se ve así, si no sería todo muy sencillo. Pero en ciertos casos se ve así o con más intensidad, o sea, se ve de todo, ya lo van a ver en las urgencias. Acá tenemos otras imágenes más. Acá tenemos parte del pulmón, se ve derrame pleural, ven la lengüeta acá este es el lóbulo derecho del pulmón. Se ve acá líquido, imagen econegativa, imagen sin ecos. Se ve la pleura o diafragma aquí. Acá se ve el hígado, acá se ve un poco en forma turbia el riñón derecho. Lo mismo acá, un derrame pleural importante, el vaso, acá estamos en el hipocondrio izquierdo, y acá se ve el riñón izquierdo. Ahora vamos a ver un poco así a grandes rasgos parte de la ecografía abdominal. De todos modos, la ecografía es un método muy dinámico, o sea que lamento que por el momento no podamos hacer las partes prácticas. Digo, no podamos porque yo estoy en cuarentena por razones obvias de edad y el material de riesgo. Pero en cuanto podamos, con gusto voy a volver a mi hospital y, bueno, hacer la práctica es lo que mejor nos lleva a explicar, evaluar y ver cómo se ven las cosas en la práctica. Porque como ese famoso programa en televisión que se llamaba de la teoría de la práctica, la teoría es todo muy linda, pero a veces cuando vamos a la práctica nos encontramos con un paciente obeso, con un paciente que está quemado y no podemos poner el transductor, con un paciente que lo están intubando, un paciente que está distendido y la masa intestinal no nos permite entrar con facilidad o no encontramos ventana. Bueno, pero como dice un amigo mío, es lo que hay. Entonces hay que entrar a buscar y arreglarse como se puede. Bueno, esto ustedes lo conocen perfectamente bien, que son los diferentes lóbulos del hígado, que eso sirve para, en caso de diagnóstico más preciso, ubicar dónde vemos una lesión, generalmente decimos en tal segmento, de tal característica, como para que si hay que hacer algún otro método invasivo, saber a dónde dirigirse. Esta imagen ya la conocen, se ve el hígado, se ve el riñón, esto es un corte en el hipocondrio derecho, un corte paramediano derecho. Esto es anterior, esto es posterior, hacia aquí está la cabeza del paciente, hacia aquí están los pies. El hígado tiene, les decía, un puntillado firme, fino y homogéneo. Acá fíjense cómo estamos haciendo el corte. Esto es anterior, esto es posterior. Aquí la cabeza del paciente para allá y para acá los pies. Y acá se ve el lóbulo hepático izquierdo. Fíjense que estoy haciendo un corte sobre la línea media. Acá tenemos el lóbulo hepático izquierdo, la cisura del ligamento venoso, el lóbulo caudado, la vena cava. Vuelvo a repetir, esto es anterior, posterior, cabeza del paciente, pie del paciente. Acá tenemos la vena porta. La vena porta es muy importante porque saben que sobre la vena porta va montado el colédoco. O sea que cuando queremos ver si hay alguna obstrucción o alguna compresión sobre el colédoco, ubicando la vena porta, tratamos de mover el transductor hasta lograr que el colédoco se ubique sobre la vena porta y así tenerlo ubicado anatómicamente. Este es un corte transverso, se ve la columna, se ve la aorta, la vena cava, la vena esplénica, cuerpo y cola del páncreas. Acá se ve el lóbulo hepático izquierdo, acá lóbulo hepático derecho. Acá está el diagrama de cómo fue hecho el corte. ¿Ven? Un corte transverso a nivel de epigastrio. Acá lo mismo sobre el hipocondrio derecho, hígado, diafragma, riñón, y hay una partecita de la glándula suprarrenal derecha. Este es un corte subcostal derecho. O sea, cuando queremos buscar el hígado, o sea, colocamos el transductor, lo apoyamos y después, sin separarlo de la piel, basculamos el transductor, digamos, barriendo
tratando de ver toda la superficie del hígado, y viendo de esa manera, o descartando o confirmando alguna patología. Acá se ve parte de la vesícula, acá se ve parte de la vena cava. Otra vez lóbulo hepático izquierdo, lóbulo izquierdo hepático, vena cava, parte de vasos. Acá otra vez un corte subcostal. Acá tenemos la vena porta, parte del colédoco, el hígado. Acá se ve aparentemente una imagen econegativa, y esto probablemente se corresponda a algún quiste. Los quistes se ven de esta manera. Vamos a la vesícula y vías biliares, que tanto le gusta a mis amigos cirujanos. Bueno, ya la anatomía está muy conocida por todos ustedes. Fíjense, acá tenemos unas cuantas cosas de las que hemos estado hablando. Este es un corte paramediano derecho, anterior, posterior, cabeza del paciente, pie del paciente. Se ve el hígado, se ve la vesícula. Lo negro es líquido biliar, una imagen econegativa por ser líquido. Acá hay un reforzamiento posterior, el ultrasonido pasó a través del líquido. Acá hay litos y acá hay un cono, si bien acá está la vena porta, pero acá después se produce un cono de sombra acústico y es por los litos que están aquí. Esta, bueno, se ve acá una litiasis múltiple, una vesícula que tiene un contorno discretamente engrosado y algo irregular. Esto es hígado, líquido biliar, conos de sombra acústica y acá los litos. Acá una vesícula con poco líquido, una pared engrosada. Acá está el lito, cono de sombra acústico posterior. Acá está el colédoco y acá está la vena porta. Esto es lo que le decía que va montado el colédoco sobre la vena porta, que eso lo vemos mejor en un corte paramediano derecho. Acá se ve la vesícula biliar, el colédoco, y fíjense donde hay cálculos, tanto aquí como aquí, muy chiquititos. Fíjense que los conos de sombra acústica son pequeños, porque los cálculos son pequeños. Es decir, que el sonido, si bien acá se produce una reflexión, pero como es tan chiquito, los sonidos que pasan por los costados rellenan la imagen y dan esos conos acústicos, conos de sombra muy pequeñitos. Acá tenemos una dilatación intrahepática, del árbol biliar intrahepático. Así se ven las imágenes en forma tortuosa. Una manera rápida de hacer el diagnóstico es, en la ecografía, aplicar el Doppler. El Doppler nos va a teñir de rojo o de azul los vasos sanguíneos, y no así los vasos biliares. Es decir, que una forma rápida, acá aplicamos el Doppler, ve que eso no se tiñe de color, sabemos que son vías biliares que están dilatadas. Acá tenemos la vena cava, la vena porta y acá el colédoco. Esta es la imagen que se llama encaño de escopeta, superpuesto el colédoco sobre la vena porta. Este es un colédoco irregular, dilatado, por supuesto, o sea que seguramente en la extremidad de ese colédoco hay algún premio. Esta imagen ya la vimos. Hígado, con una imagen, un puntillado fino, homogéneo. Se ven los vasos portales y los vasos sanguíneos. Contorno de la vesícula, contenido de la vesícula, que es la parte econegativa, sin eco, y la imagen del lito, muy bien visualizada, con mucho rebote de sonido y con la atenuación sónica posterior. No siempre la vesícula la vemos con líquido. En este caso, una vesícula que no tiene líquido, todo esto son cálculos, y fíjense el cono acústico posterior por la atenuación del ultrasonido. En pacientes obesos, en pacientes que están distendidos, no tienen líquido en la vesícula, no siempre es fácil llegar a determinar si hay una litiasis. Por eso es que
vuelvo a repetir lo de que el estudio tiene que ser algo dinámico. En este caso, el paciente lo ponemos en decúbito lateral izquierdo, cosa que la vesícula bascule hacia adelante y hacia el medio. En ese caso, ver si, bueno, acá hay poco líquido, o sea que muy poco vamos a lograr. Pero si fuese, en el caso anterior, que no estuviese esta imagen, que hubiese algún lito chiquito que a veces se nos queda acá en el bacinete y no podemos verlo, cuando al paciente lo ponemos de pie o lo ponemos en un decúbito lateral izquierdo, lo que pretendemos es que por fuerza de gravedad el calculito migre y se vaya hacia el fondo de la vesícula y ahí poder determinarlo. Generalmente cuando ocurre eso, lo vemos, al paciente lo ponemos otra vez boca para arriba, o del cúbito ventral, y vemos cómo migra otra vez el cálculo y se va hacia la zona más declive. Este es un corte transverso. Fíjense, la pared de la vesícula, una pared engrosada, podemos medirle además. Esto es una bilis que no es del todo líquido. Esto es barro biliar. Fíjense que no produce cono de sombra acústica, es decir, que no es lito, sino que este es un precipitado, o comúnmente llamado barro biliar. Esta imagen, si al paciente lo ponemos en decúbito lateral izquierdo, van a ver que esta imagen se modifica porque, digamos, la parte espesa por fuerza de gravedad se va a depositar hacia aquí, porque el paciente lo estamos acostando sobre su costado izquierdo. Si lo pusiésemos de pie, se iría hacia el fondo, entonces nos desaparecería acá y tendríamos que ir a buscarlo con un corte longitudinal. A eso me refiero cuando digo que tiene que ser, en los casos que se pueda, por supuesto, hacer el estudio en forma más dinámica, cosa de poder encontrar lo que estamos pensando. Acá tienen hígado, contorno de la vesícula. Este es un corte subcostal derecho, también puede ser paramediano vertical derecho. O sea, ustedes saben que la ubicación de la vesícula a veces varía. O sea que tenemos que jugar con el transductor, moverlo para un lado o para el otro, o sea, apoyarlo y moverlo para un lado o para el otro, y ahí ir buscando la imagen que más nos complete lo que estamos buscando. Este es un corte, como le indica acá el esquema, un corte transversal sobre hipocondrio derecho, se ve hígado, parte del riñón, acá se ve la vesícula. Entonces es un artefacto de reverberación, fíjense que si fuese algún contenido sólido tendría que estar acá por fuerza de gravedad y no sobre la pared. Acá tenemos las medidas del colédoco, que ustedes ya las conocen. También tener en cuenta que en un paciente que se le ha realizado una colecistectomía, generalmente las dimensiones del colédoco están un poco aumentadas. El páncreas, el famoso páncreas, que no siempre es fácil de ver. Recuerden que está rodeado por buena parte del duodeno, donde generalmente se acumulan gases intestinales, y eso hace que se nos dificulte un poco la visualización del páncreas. Para ver el páncreas se aconseja hacer una preparación del paciente, tener un ayuno de 8 a 12 horas. En algunos casos ayuda a hacer una limpieza mediante la utilización de laxante, no de microenema, sino de laxante, porque lo que pretendemos no es evacuar el intestino, sino movilizar los gases del duodeno. Y otra cosa que se puede hacer es darle 1 o 2 vasos de agua al paciente unos minutitos antes del estudio, cosa que el líquido esté en el estómago y usar el estómago como ventana acústica para poder ir a ver al páncreas. Eso es lo ideal. A ustedes los van a llamar a la sala de guardia, que hay un paciente traumatizado, no tienen tiempo ni de prepararlo, ni de darle líquido, así que, bueno, allá vamos. Acá una imagen para explicar. Fíjense que esta evidentemente una mujer, acá se ven las mamas. Es un corte transverso. Esto es para ver cómo es la imagen que da un transductor convex, ven que es como un trapecio. En los planos superficiales vamos a ver músculo, piel, etcétera, etcétera.
Acá vemos parte del hígado, del lóbulo hepático izquierdo. Acá vemos el páncreas, la arteria mesentérica superior, la vena esplénica, y acá abajo están los grandes vasos. Este es un corte mediano. Acá se ve la aorta, la arteria mesentérica superior, el tronco celíaco. Así como vemos, ven que acá está la cabeza de la paciente, allá están los pies, esto es anterior y esto es posterior. Acá reflejamos lo que es el corte que yo le decía. Ven que es una imagen como si fuese un corte milimétrico, un corte planimétrico. Y de esa manera saber qué es lo que vamos a ir encontrando. Acá un corte bien mediano, se ve el lóbulo hepático izquierdo. Acá se ve parte del páncreas, la vena cava, parte del páncreas. Acá lo mismo, arteria aorta, vena esplénica, arteria mesentérica superior, vena esplénica, arteria mesentérica superior, cabeza del páncreas, cuello, cuerpo y la cola. Acá se ve bien el páncreas. Esto es un artefacto, esto no es un lito, porque acá está la vesícula. Esto seguramente así es como se ve el gas intestinal, sobre todo en una parte del duodeno. Y acá está graficado cómo hemos realizado el corte para obtener esta imagen. Otra imagen como la anterior, pero un poco más detallada. Acá se ve cabeza del páncreas, riñón izquierdo, cuerpo y cola del páncreas. Ahí se alcanza a ver parte del Wilson. El Wilson logramos verlo. Se ve la vena esplénica, la arteria mesentérica superior y grandes vasos. Y acá parte del lóbulo hepático izquierdo. El vaso. El vaso vamos a buscarlo al hipocondrio izquierdo. Sí, es muy importante verlo, conocer su tamaño, sus características y la indemnidad de su parénquima. Sobre todo en los traumatismos, donde veremos si hay lesiones y si hay extravasación de líquido. La imagen del páncreas es un puntillado muy similar al del hígado en condiciones normales, por supuesto, tal vez un poco más oscuro, digamos, o más econegativo, pero a grandes rasgos tiene las mismas características que el hígado. Acá tenemos un corte paramediano izquierdo, se ve bien todo el vaso. Acá medimos de polo a polo para tener el diámetro mayor. Acá se determina bien el riñón, con la oración córtico-medular que se ve normal. Y en este caso no vemos líquido ni vemos ninguna alteración en el parénquima esplénico. Distinto en este caso, donde esto es una imagen ampliada, podemos hacerlo con el ecógrafo. Acá se ve una parte traumatizada, fíjense cómo cambia. En vez de ser una serie de ecos abigarrados, está separado por imágenes econegativas, que seguramente es líquido, eso es sangre. Y acá vemos ya una pequeña colección de líquido libre. Esto es vaso, este es el riñón, y ahí empezamos a ver una pequeña cantidad de líquido. Esto es un trauma del parénquima hepático. Fíjense acá ya las cosas cambian porque es mayor, tenemos líquido en el espacio hepatorenal, pero tenemos también líquido por arriba del vaso. O sea que ya acá la cantidad de líquido ya es de una magnitud mayor a la de la imagen anterior. Y por último tenemos el famoso apéndice. Digo famoso porque en realidad el diagnóstico sigue siendo clínico y de laboratorio. No siempre es fácil determinar o visualizarlo al apéndice. Recuerden que el apéndice es un apéndice del intestino, que el intestino por su contenido aéreo hace que sea difícil la obtención de imagen por la reflexión del sonido. Pero bueno, hay que ir a buscarlo. Tenemos que ir a buscarlo en la fosa ilíaca derecha. Generalmente hay que comprimir con el transductor para tratar de eliminar parte del intestino delgado, de gasas que se nos meten entre medio. Y bueno, vamos a depender de cómo se encuentra el paciente, si es una apendicitis o es una peritonitis. A veces no podemos
hacer presión con el transductor porque genera dolor. Muchas veces el paciente está distendido y no obtenemos imágenes, pero bueno, tratamos de verlo. Acá se ve el apéndice, que es una imagen, se ve parte de la muscular, acá aparentemente no hay nada, esto sería como se ve un apéndice en condiciones normales y un apéndice normal. Acá ya las cosas cambian, fíjese qué engrosado que está, totalmente engrosado, ya hay un poco de líquido alrededor del apéndice. Acá seguramente tenemos, si hay vejiga llena, ir a buscar si hay líquido en el espacio retrovesical o fondo de sacodula, porque esto pinta como algo más serio. Y acá tenemos, en ciertos casos, vemos los litos que puede haber dentro los coprolitos que puede haber dentro del apéndice. Este es un apéndice ya un poco de tipo gangrenosa, tiene líquido entre sus paredes, tiene un contenido hipodenso heterogéneo, podemos medirla, y bueno, esto las cosas ya no pintan tanto. Y para finalizar, decirle que si bien nosotros tenemos idea de lo que vamos a encontrar y sabemos lo que vamos a ir a buscar, muchas veces nos encontramos con cosas que no era la que esperábamos. Así que, bueno, muchas gracias. Espero haber sido medianamente claro. Espero que esto sirva para iniciar la parte del diagnóstico y ojalá muy pronto podamos hacer la parte práctica, que es donde mejor provecho se sacan de todos estos conocimientos. Bueno, estoy a disposición de ustedes por si necesitan hacer alguna aclaración, alguna pregunta. Muchas gracias. No sé, chicos, si quieren preguntar algo. Bueno, quiere que hablemos un poquito. ¿Sí? Pero la clase... Una pregunta mía, en realidad. ¿Qué reparos anatómicos sugerís vos que utilicemos nosotros? Obviamente no tenemos tu experiencia, para buscar el colédoco y para medirlo. Si lo seguimos desde la vesícula, si lo seguimos desde la vía biliar, intrahepática. Hay que seguirlo de donde mejor se vea. Primero comenzamos con cortes del hígado. De esa manera vamos a ubicar la vesícula y siguiendo por eso digo, hay que ir moviendo el transductor, seguimos la vesícula para llegar a la vía biliar e ir hasta el colédoco. Si no, otro reparo es buscar la vena porta. Acuérdense que se pueden ayudar con el Doppler para diferenciar lo que es un vaso vascular de lo que es un vaso biliar, y de esa manera ver que el colédoco corre siempre, va montado sobre la vena porta. O sea, hacer los cortes del hígado, individualizar la vesícula, individualizar la vía biliar y buscar el colédoco. Perfecto. Y en casos normales, saben que es delgado, no siempre se ve. En caso que esté dilatado, bueno, nos va a ayudar, aparte de la clínica, puede haber dilatación del árbol biliar, ir a buscar si hay una compresión o una obstrucción, que es lo que esté provocando la dilatación. Vale. Yo tengo una duda. Lo que quería consultar... Sí. No sé, poco, dale. No, dale. Cuando se hace FAS, hay un montón de pacientes que está intubado y la mayoría, o por lo menos los que son más difíciles, son los obesos que tienen tórax largo. Y a mí por lo menos se me dificulta mucho ver el espacio de Morrison a veces porque tengo que ir intercostal y no llego a ver bien el espacio de Morrison porque tengo el artefacto que me hacen las costillas. Exacto. ¿Hay alguna forma de sobrepasar eso o alguna otra aproximación que podamos hacer hacia el Morrison, digamos, en esos pacientes? No, si tenés un paciente distendido, es muy difícil. Claro. Podés intentarlo hacer un corte coronal, bien sobre el lateral, o sí, como vos bien decís, por los cortes intercostales, pero hay veces que nos quedamos con las ganas de ver y con la gran duda, y con la angustia de no poder dar un diagnóstico, de no ayudar en ese caso para determinar si es líquido o no. Por eso les decía, ¿qué diferencia hay entre la teoría y la práctica? En la teoría es muy fácil, sabemos dónde está, pero a veces ir a buscarlo se hace muy dificultoso. Y es frecuente el paciente obeso, el paciente distendido, y donde a veces la cantidad de líquido es mínima,
y no se alcanza a poner de manifiesto mediante la ecografía, ¿verdad? Bien. Lamentablemente en esos casos no hay nada que podamos, digamos, atravesar la imagen que no, o la no imagen que se nos interpone con las asas intestinales distendidas. ¿Quién da más? No, quería consultarle, digamos, cuáles son los reparos que usted tiene en cuenta en la fosa ilíaca derecha para visualizar el apéndice. Digamos, los reparos anatómicos para tratar de localizarlo. Primero tenemos que utilizar en lo general un transductor lineal, cosa que nos dé una imagen lo más nítida posible en planos más bien superficiales. Tratamos de hacer corte transverso y montarnos sobre lo que sabemos que es el intestino grueso, sobre colon ascendente, y venir descendiendo y comprimiendo para correr el intestino delgado y buscando hacia la parte baja de la fosa ilíaca, buscar el apéndice. Vuelvo a repetir, tiene que ser un estudio dinámico, mover la mano para un lado, con la mano mover el transductor, no decir, bueno, tengo que hacer un corte transversal, tengo que hacer un corte paramediano, no, lo vamos moviendo, siguiendo, vamos tratando de navegar entre medio de los gases intestinales y bueno, tratando de ubicarlo. Ustedes saben como cirujanos que a veces tienen un retrocecal ascendente y nos quedamos en pampa y la vía. O sea que reparo venir del intestino, del colon ascendente hacia abajo buscando el apéndice del grueso. A veces ayuda que haya un poco de líquido en la vejiga, o sea que el mismo llenado vesical va a desplazar el intestino, pero tenemos la contra de que no podemos comprimir mucho si la vejiga está muy llena porque le va a provocar dolor al paciente o le va a provocar la micción. O sea que no es, vuelvo a lo mismo, de la teoría a la práctica hay mucha diferencia, hay mucha distancia. Pero hay que buscarlo, no perderle miedo, mover el transductor y repetir. Tenemos la ventaja que es un estudio que trabaja con una onda mecánica, o sea que no estamos irradiando al paciente. Es un estudio dinámico, fácil de realizar, no necesita que hagamos, que coloquemos sustancias de contraste. O sea que hay que intentarlo y hacerlo. Creo que es uno de los primeros estudios que se pueden hacer y se deben hacer en una urgencia, pues se lo puede hacer mientras están intubando al paciente, mientras están extrayendo sangre. El aparato, lo que llevamos al paciente son transductores, y la mano nuestra con un transductor. O sea que creo que tiene realmente importancia que aprender a manejar esto, porque es un gran método de ayuda, sobre todo para ustedes en la urgencia, donde saben que de un hallazgo a otro va a depender la conducta y el pronóstico y el resultado del paciente, ¿verdad? Buenísimo. No sé, una pregunta. Bueno, si no, cuando don Viru quiere, nos reuniremos para hacer la parte práctica. Y si no, bueno, en caso de que les haya sido de utilidad, más adelante podemos avanzar con algunos otros temas, ¿verdad? Esto yo lo he dado en forma así muy general, porque ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, cuando toman la imagen del hígado, van a saber cuál es la imagen de un hígado normal, cuando lo ven todo homogéneo. Cuando ya aparecen, las cosas cambian, bueno, saben que hay algo que no es lo correcto. Bueno, ahí generalmente, no es que no vayamos por ustedes, pero generalmente ahí se lo pasan al especialista en el diagnóstico, que van a poder ahondar más en la parte de la patología de cada órgano, ¿verdad? Acá lo que creo que me interesa a mí transmitirles es un poco los rudimentos, las cosas esenciales, interpretar un poco lo que vamos encontrando, o saber qué es lo que no podemos encontrar, y bueno, de esa manera ir ayudándonos para la mejor atención del paciente, ¿verdad?
Sí. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Bueno, a ustedes, gracias a la doctora Camila que me hizo la invitación a través de mi hijo Gustavo. Y bueno, con mucho gusto me he podido comunicar con ustedes, que son parte de que están en el hospital, que es parte importante de mi pasado, ¿no? He estado en ese hospital más tiempo, más años de lo que tenía cuando ingresé al hospital. O sea que tiene una parte importante de mi corazón está en el hospital. Y en lo que pueda ayudarle, cuenten conmigo. Ojalá pronto podamos hacer la parte práctica. Se dice, se tiene como dato que en 8 horas de teoría y práctica se obtiene un muy buen nivel de diagnóstico. Y está demostrado que en médicos del área quirúrgica, como es el caso de ustedes, ese entrenamiento por el conocimiento que ustedes tienen de la anatomía, en menos horas también se logra. O sea que es importante que los que puedan vayan ya sacándose el miedo de tener el transductor, tengan presente que salga un poco de molestia al paciente, no le van a provocar ningún daño, porque es una onda mecánica, no están irradiando ni nada. Y bueno, cuando les sobre un tiempito o tengan un paciente con este crítico, aprovechen y traten de ir repasando un poco las cosas elementales como para tenerla fresca. Y bueno, después seguiremos avanzando. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gracias. un gusto, un Muchas haber gracias, estado doctor. encantado. Un gusto. Y hasta pronto.